Muy buenas noches, Sepram. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? No sé si hay alguien de aquel lado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, Sepram. Y para que todos se enteren, todas y todos se enteren, yo no soy Mariam Badran. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Mm? Eh, Acá estamos, de donde trabajamos con Mariam Badran. Hola, ¿cómo están? Por hoy hago su suplencia. ¿eh? Por hoy vamos a tener una presentación muy simple. Hola, ¿cómo va? De lo que va a ser el espacio o esquicio de Mariam Badran. ¿Mm? Eh, ¿Quién es la licenciada Badran? Mariam Marisa Badran. Es psicóloga, especialista en psicología clínica. Hola Olga Marzolini, buenas noches, ¿cómo estás? Mariam es fundadora del CEPRAM, es, como les decía, especialista en psicología clínica. Creo que es una gran psicóloga, una psicóloga, casi les diría, todoterreno. Es una excelente psicóloga de niños, una excelentísima psicóloga de adultos, una persona muy reflexiva y una gran formadora. Y que va a tomar uno de los Buenas noches Sepram los días miércoles. Estamos ahora a las 21 horas, como va a ser siempre, a las 21 horas más temprano. Y ella ha decidido y quiere abordar diferentes temas de psicología. Y está muy bueno porque el Buenas noches Sepram va a cambiar, porque por ahí puede cansarnos. Con Raquel vamos a escoger una novela, queremos una novela corta que vamos a ir leyendo todos los martes. Mercedes los días lunes a las 21 horas va a seguir con cuentos. Ahora se inaugura el espacio de psicología. Ahí lo saludé recién a Alejandro, que dejó un mensaje por otras cosas. Saludos, Alejandro. El miércoles Mariam lo va a hacer desde la psicología. El jueves va a estar Rodrigo con cuentos, inclusive ojalá se anime él a leer partes de su propia novela, porque ha escrito y presentó una novela muy bonita. No estoy en la casa de Mariam, estoy en el consultorio donde trabajamos con Mariam, que, bueno, en la calle San Nicolás, en el consultorio que compartimos. Y como les decía, Mariam va a tomar esta parte y le dije nada, el primer día lo hago yo. Y escogí un clásico de la psicología, que en realidad no es de la psicología. Acá lo tienen, voy a poner acá para que ustedes lo puedan ver. Esa tortuguita no es. Miren qué linda tortuga en un consultorio. Es Michel Foucault, Historia de la sexualidad, la voluntad del saber. Es un texto precioso, como les decía. Él no es psicólogo, es un filósofo que ya no está entre nosotros, pero que sí ha aportado muchísimo, muchísimo, muchísimo al conocimiento de la psicología, del sujeto, a la definición de la subjetividad. Para quienes por ahí les suena la palabra, los lacanianos, ¿no? Un grupo de personas muy amplio, muy extenso. Hola María Cristina, ¿cómo estás? Que trabaja sobre los postulados de Jacques Lacan, Michel Foucault. En realidad no es francés, él es nacido en Francia, sí, sí, de 1926 y murió en el año 84. Y yo creo que fue uno de los pensadores realmente que incidió en el siglo XX. Y él era psicólogo y también filósofo. Y fíjense, y libros como estos, a ver si se los puedo mostrar, van a ser como petites conversaciones sobre psicología, como esto, que dice, miren qué título, 50 clásicos de la psicología. No lo contemplan, lo cual quiere decir que definir... Hola, ¿cómo va Diana? Buenas noches.
que definir. Saludos a Manuelita, que está mi tortuga. En realidad sería Manoleta, porque es una tortuga veneciana, vino desde Venecia, no desde París. Y no lo mencionan, lo cual decir que los 50 clásicos de la psicología y no incluirlo a Foucault es una barbaridad. Y yo, este libro son 3 tomos: Historia de la sexualidad, La voluntad de saber es el primero. Voy a leerles un esquicio muy cortito del capítulo 4, que se llama El dispositivo de la sexualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque Freud, ustedes saben que el psicoanálisis produjo una ruptura grande en la forma de comprender la neurosis, el pensamiento sobre el padecimiento psicológico, e hizo algo en una sociedad victoriana que era poner la sexualidad como uno de los motores de la creatividad y uno de los motores del padecimiento humano. Instituyó una palabra tan conocida como la libido, ¿no? Que hoy es muy conocida, pero fue interesantísima en las definiciones teóricas que hizo Freud, porque puso el acento en esta energía vital que nos permite investir, cargar de vida, de amor, cosas, objetos, personas, que tiene una vertiente erótica, que tiene una vertiente tierna, y que además es el fundamento, decía Freud, de la represión temprana, ¿no? Y el sustento de los sueños. La base del erotismo sería la sexualidad, porque reprimimos nuestras pulsiones más chanchas, más lujuriosas, y entonces después emergen en forma transformada como parte del erotismo, porque toda la sexualidad, y es un larguísimo recorrido Freud sobre las fases, ¿no? La fase oral, la anal, sádica, la pubertad, la latencia, el Edipo previamente. Y todos los estudios de la sexualidad han sido muy esclarecedores sobre muchas cuestiones. Ni qué decir sobre cómo influyó en el arte, en el surrealismo, en la interpretación de los sueños, pero sobre todo inventando algo como un dispositivo tan interesante como las asociaciones libres, o sea, que las personas nos cuenten cosas sobre sus vidas y a partir de esos narraciones sobre sus sufrimientos, sobre sus teorías, poder ayudar a que ese sufrimiento disminuya o a tener una mejor comprensión de uno mismo y una vida más feliz. Y se me ocurrió empezar con esto en honor a Mariam, que es una gran psicóloga y que le interesó y se anima a hacer este encuentro en función de unos minutos del Buenas noches hablando de psicología. Quizás les produzca sueños interpretables o quizás las inquiete o los inquiete antes de ir a dormir, quizás les ayude a comprender un poco más. Pero hay tanto escrito en la psicología, son tantas las psicologías, que todas las buenas noches pueden ser buenas y motivo de reflexión. Así que yo he escogido del capítulo 4 del primer tomo, ¿no? Esto de la voluntad del saber, de Foucault, un esquicio muy chiquititito, y ya que estamos mostrando, miren el señalador. Bueno, Manuelita, y al lado de Manuelita, miren quién está ahí, quién es esa belleza, la Venus de Botticelli. Ella viene de Venecia y la Venus, por supuesto, de Firenze. ¿Te interesa todo sobre psicología? Bueno, los miércoles la vas a poder escuchar a Mariam en todo sobre psicología. Así que, Olga, voy a leerles este texto. Determinada pendiente nos ha conducido en unos siglos a formular al sexo la pregunta acerca de lo que somos. Y no tanto al sexo naturaleza, elemento del sistema de lo viviente, objeto para la biología, sino al sexo historia, o sexo significación, o sexo discurso. Nos colocamos nosotros mismos bajo el signo del sexo, pero más bien de una lógica del sexo que de una física. No hay que engañarse. Bajo la gran serie de las oposiciones binarias, cuerpo-alma, carne-espíritu, instinto-razón,
pulsiones, conciencia, hola Celes querida, que parecían reducir y remitir el sexo a una pura mecánica sin razón, Occidente ha logrado no solo, no tanto, anexar el sexo a un campo de racionalidad, lo que no sería nada notable, habituados como estamos desde los griegos a tales conquistas, sino a hacernos pasar casi por entero nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra individualidad, nuestra historia, bajo el signo de una lógica, de la conspicuescencia y el deseo. Tal lógica nos sirve de clave universal cuando se trata de saber quiénes somos. Desde hace varias décadas, los especialistas en genética no conciben ya la vida como una organización dotada, además de la extraña capacidad de reproducirse. En el mecanismo de reproducción ven precisamente lo que introduce en la dimensión de lo biológico. No la matriz de los seres vivientes, sino de la vida. Ahora bien, ya van varios siglos que de una manera indudablemente muy poco, entre comillas, científica, los innumerables teóricos y prácticos de la carne hicieron del hombre el hijo de un sexo imperioso e inteligible. El sexo, razón de todo. Acuérdense de Woody Allen, de Freud, de Edipo, de Madonna. No hay que plantear la pregunta, ¿por qué, pues, el sexo es tan secreto? ¿Qué fuerza es esa que tanto tiempo lo redujo al silencio y que apenas acaba de aflojarse, permitiéndonos quizás interrogarlo, pero siempre a partir y a través de su representación? En realidad, esa pregunta tan a menudo repetida en nuestra época no es sino la forma reciente de una afirmación considerable y de una prescripción secular. Allá lejos está la verdad. Id a sorprenderla. Aqueronta movebo, antigua decisión. Vosotros, que sois sabios, llenos de alta y profunda ciencia, vosotros, que concebís y sabéis cómo, dónde y cuándo se une, vosotros, grandes sabios, decidme lo que pasa, descubridme qué sucedió conmigo, descubridme dónde, cómo y cuándo, por qué tal cosa me ha ocurrido. Esto está citado por Schopenhauer en Metafísica del Amor Sexual. Bürger, citado por Schopenhauer. Conviene pues preguntar antes que nada, ¿cuál es esa comunicación? ¿Por qué esa gran casa de la verdad del sexo, de la verdad en el sexo? En el retrato de Diderot, el buen genio Cacufá descubre en el fondo de un bolsillo, entre algunas miserias, granos benditos, pequeñas pagodas de plomo y peladillas enmohecidas. El minúsculo anillo de plata cuyo engaste, invertido, hace hablar a los sexos que uno encuentra. Se lo regala al sultán curioso. A nosotros nos toca saber qué anillo maravilloso confiere entre nosotros un poder semejante en el dedo, de qué amo ha sido puesto, qué juego de poder permite o supone, y cómo cada uno de nosotros pudo llegar a ser, respecto de su propio sexo y el de los otros, una especie de sultán atento e imprudente. A ese anillo mágico, a esa joya tan indiscreta, cuando se trata de hacer hablar a los demás, pero tan poco elocuente acerca de su propio mecanismo, conviene volverlo locuaz a su vez. Hay que hacer la historia de esa voluntad de verdad, de esa petición de saber que desde ya tantos siglos refleja el sexo como un espejo, la historia de una terquedad y un encarnizamiento. Más allá de sus placeres posibles, ¿qué le pedimos al sexo para obstinarnos así? ¿Qué es esa paciencia o avidez de constituirlo en secreto, la causa omnipotente, el sentido oculto, el miedo sin respiro? ¿Y por qué la tarea de descubrir la difícil verdad
se mudó finalmente en una invitación a levantar las prohibiciones y desatar las ligaduras. Era pues tan arduo el trabajo que había que hechizarlo con esa promesa. ¿O ese saber había llegado a tener tal precio político, económico, ético, que fue necesario para sujetar todos a él, asegurarle, no sin paradoja, que allí se encontraría la liberación? Para situar las investigaciones futuras, he aquí algunas proposiciones generales concernientes al problema, al método, al campo que es preciso explorar y a las periodizaciones que es posible admitir provisionalmente. Yo me animé a leer un esquicio de este capítulo 4. Tiene capítulos maravillosos como el derecho de muerte y poder sobre la vida. Realmente ha sido un gran pensador, Michel Foucault. Foucault, como dicen los que conocen francés. Yo no, digo Foucault. Y miren qué bonito que es este libro. La edición que tiene es una maravilla. Edición de la tapa. Michel Foucault. Historias de la sexualidad, la voluntad de saber, una boca, dos bocas, tres bocas, ¿no? Biblioteca Nueva, siglo XXI. Yo introduje este tema como para que se vayan inquietas a la cama, ¿no? Pero es como introducir algo de la psicología e histórico que lo puso Freud, que se escribieron millones de hojas, de páginas, sobre cuánto de esta obstinación en saber, en querer conocer, no solo de la sexualidad o de qué es o qué hay detrás de ese placer o de ese sufrimiento, sino que el conocimiento de esto implica el conocimiento de nosotros mismos, de la condición humana y de la naturaleza humana, ¿no? No hay ninguna especie que pueda hacer arte con el sexo, no hay ninguna especie que pueda crear posiciones, lugares, encuentros sexuales mediados a través de la cultura, sino que el sexo y la sexualidad, pero no estoy hablando solo de la genitalidad, sino las expresiones de ternura, las expresiones de la poesía, las novelas, las películas eróticas, todo lo que gira en torno a la producción humana, en dirección al arte, en dirección al humor mismo, tiene que ver con tratar de conocer algunas verdades que siempre están ocultas e implican quitar un velo más, ¿no? Preguntarnos a nosotros mismos sobre la intimidad, sobre la identidad sexual, sobre los destinos de la sexualidad y sobre todo, en este sentido tan amplio, el destino del placer y de sus formas de darle lugar al placer en un encuentro, en una cena, en un encuentro amoroso, en un encuentro con amigos, en las múltiples derivaciones que encuentra el placer y que tienen mucho que ver con la vida. Y que al tener que ver con la vida, con la libido, nos ayudan a aferrarnos, ¿no?, a esos objetos del amor, a ponerle vida también, y en algunos momentos nos ahuyentan de la idea de la muerte, de las penas, de las pérdidas, porque no solo generan placer, sino que generan recuerdos de lo vivido y de lo sentido, y eso nos reconforta con nosotros mismos y con la vida. Así que sí, conocer es una forma de comprender la complejidad de la condición humana y la complejidad del deseo, ¿no? Y también los avatares que tiene el deseo para encontrar su satisfacción, que siempre busca y se le corre la utopía, se le corre el horizonte un poquito más para allá. Y bueno, y agradecerle muchísimo a Alejandro por todo lo que trabajó y por lo que se fue, un gran colega, y darle la bienvenida a otra gran colega, una amiga, una hermana, que es Maren Badrani, que los miércoles va a encontrarse ella hablando de psicología. Desde Freud, Melanie Klein, de diferentes autores, haciéndolo como lo sabe hacer ella, como lo saben los que saben hacer psicología y los que saben hacer extensión, que no se complican en la palabra, sino que pueden llegar a iluminar a veces con sus ideas o con sus reflexiones algo de lo que nos produce inquietud
ganas de conocer, u otras veces dolor o sufrimiento. Así que a esta hermana, amiga, una gran estudiosa, una gran clínica, a Marian Badrán, bienvenida, que no será hoy, pero será el miércoles que viene. Y si en algunas oportunidades ella no pudiera, quizás la reemplace yo o algún otro colega. Así que para muy buenas noches, Cepran. Deseo que tengan muy buenas noches, que Marian también tenga muy buenas noches. A ustedes que tienen esa fidelidad absoluta, a Olga Marzolini, Susana Elena Turturro, a Diana, ¿no? A las Celes, que tengan muy buenas noches. Y a todas las personas que lo escuchan del otro lado, que tengan muy buenos días. Buenas noches, buenos días, Cepran, cuando sea que lo escuchen. Y mañana jueves, va a estar Rodrigo, ya no va a estar más los viernes, sino que va a estar los jueves. Y el viernes debuta en el Buenas Noches, otro profesorazo, un amigo, una persona inteligentísima, de una sensibilidad absoluta, que es el licenciado César Ferrari, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de Psicología de la Adultez y la Senectú. Así que bueno, vamos cambiándole un poquito el tono del Buenas Noches. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Cepram. Las quiero mucho, que descansen. Adiós.